Bueno, les decía. Entonces, vamos a aprovechar esta clase a terminar la unidad 2 que tiene que ver con computabilidad, que es esencialmente qué se puede y no se puede hacer con una PC, digamos una PC o cualquier modelo computacionalmente equivalente. Y después, sí, ya la clase que viene vamos a empezar con otra cosa distinta, que es eh, construir para distintos algoritmos eh, un polinomio que me dé una indicación de qué tan costoso o no puede ser, en el caso que se pueda hacer, qué tan costoso o no puede ser realizar ese algoritmo. Que eso se llama análisis de algoritmos. Y después, bueno, sí, esa unidad es relativamente cortita y después ya probablemente a la otra semana o semana y media ya empezaríamos con la unidad 4 de complejidad, que es, digamos, qué tan difícil o qué tan eficientes son ciertos algoritmos para las cosas que sí se pueden hacer. Una vez que pasamos eso, sí, ya estamos bastante cercanos a terminar la parte teórica de la materia y ya iríamos más a las aplicaciones prácticas que están mencionadas para la segunda mitad. Bueno, muy bien. Antes que comencemos con lo de hoy, ¿alguna consulta? ¿No? Bueno, eh, lo que sí ahora me estoy dando cuenta que me olvidé es de subir la versión nueva con los errores de tipeo corregidos. Acá en realidad no tiene que decir esto, sino tiene que decir el lenguaje reg de TD. Que básicamente, puesto en otras palabras, es reg de TDM está formado es el conjunto formado por todas aquellas máquinas de Turing, o mejor dicho, su representación, el código. ¿Se acuerdan que vimos que uno le podía asignar un código único a cada máquina de Turing? Entonces, el conjunto formado por todos los códigos que corresponden a una máquina de Turing, tal que el lenguaje que acepte esa máquina de Turing es regular. Bueno, entonces lo que estamos viendo con estos ejercicios es mostrar que son indecidibles. Había uno muy famoso que era el que se llamaba el lenguaje eh, ATM, o aceptación por medio de una máquina de Turing, que era eh, el lenguaje en el cual yo tenía una máquina de Turing y una cadena, y básicamente una máquina de Turing una máquina de Turing y una cadena pertenecía a ese lenguaje si yo podía decir si la cadena que yo alimentaba como entrada era aceptada por el lenguaje generado por esa máquina. Y este es el primer lenguaje famoso que uno encuentra donde se puede probar que el lenguaje es indecidible. Particularmente, en realidad, en el caso de este lenguaje, se hacía por una técnica especial que se llamaba diagonalización, que era una adaptación de lo que usó Cantor para mostrar que el cardenal de los números reales no era igual al de los naturales. Uno puede usar, en realidad, esencialmente la técnica de la diagonalización lo que hace es, en función de alguna construcción tipo tabla, poner en perspectiva o poner en primera plana todos los elementos de la diagonal de esa tabla, y en general, en función de la evaluación de los elementos de la diagonal, uno puede sacar conclusiones. En el caso de Cantor era, bueno, que había un número real que no se correspondía uno a uno a ningún natural. Y en el caso de este lenguaje, encontrábamos que había una máquina de Turing que, si la ejecutábamos con su descripción como entrada, conducía a una contradicción. Básicamente decía que una cadena tenía que ser aceptada cuando en realidad era rechazada, y viceversa. Como en general, mostrar que un lenguaje es indecidible por eh, la técnica de diagonalización es difícil. En realidad utilizábamos la técnica que se utiliza preferentemente, que es la que se llama reducción. Entonces, básicamente, consiste en reducir un problema o un lenguaje a otro. Particularmente acá tiene que decir W. Entonces la idea era,
Si yo logro reducir un lenguaje A a un lenguaje B, quiere decir en cierto modo que A es un caso particular de B. Con lo cual, si tengo una manera de solucionar B, puedo utilizar esa misma técnica para solucionar A como caso particular. Y por otro lado, si A se reduce a B, es decir, A está sería como un caso especial de B, pero A es indecidible, entonces B también tiene que ser indecidible. Esa era la idea, digamos. O sea, si el que uno reduce al otro problema es indecidible, lo que está intentando probar es que el problema B también es indecidible. Y si en realidad uno reduce, y si el que no conoce si es indecidible o no es el problema A, es decir, si el que yo no conozco si es indecidible es este A, yo lo tengo que reducir a uno que tenga solución. Y si el que no conozco es B, yo tengo que reducir a él uno que sea indecidible para poder sacar las dos conclusiones del tema de reducción. Bueno, entonces, habiendo repasado eso, entonces ahora lo que vamos a hacer es probar que no es posible en realidad determinar, o sea, diseñar una máquina de Turing que si yo le doy otra máquina de Turing que acepta, perdón, un cierto lenguaje, que la máquina de Turing nueva decida si el lenguaje que acepta la máquina de Turing que le doy como argumento es regular o no. Primero observemos que, es más, incluso ni siquiera nosotros nos vamos a referir concretamente al hecho de ser regular. Vamos a diseñar un lenguaje que se llama LDP, que es el conjunto formado por todas las descripciones de máquinas de Turing, tales que el lenguaje aceptado por esa máquina de Turing tiene la propiedad P. Particularmente en este caso del ejercicio 11, la propiedad P sería la de ser regular, ¿sí? Entonces, por eso en este caso el EDP se convertiría en este, ¿no? El conjunto de las máquinas de Turing que aceptan lenguajes regulares. Pero en general, ya les digo, esto en realidad se puede utilizar para cualquier propiedad, no necesariamente. Es decir, el caso de que el lenguaje sea regular o no particularmente es simplemente un caso particular de una construcción más general. Ahora, la construcción que vamos a hacer sirve siempre en el caso que P sea una propiedad, P sea una propiedad no trivial. Una propiedad es no trivial, o mejor dicho, vamos al revés, una propiedad es trivial, P es trivial, si lo cumple eh, todo L que es recursivamente enumerable. O sea, una propiedad es trivial, una de dos cosas, si la cumple cualquier lenguaje que sea del tipo cero o si es la propiedad vacía. Es decir, son los dos. Es decir, cuando una propiedad se considera trivial, cuando la cumple o todo el conjunto de los lenguajes tipo cero o cuando, no, o cuando es la propiedad vacía. ¿Sí? Entonces, la técnica que vamos a ver ahora sirve básicamente cuando yo se la aplico a una propiedad que no es trivial. ¿Por qué? Porque si una propiedad no es trivial, quiere decir que hay al menos un lenguaje que la cumple y hay al menos un lenguaje que no la cumple, ¿sí? Porque si ninguno la cumpliese, sería la propiedad vacía. Y si la cumpliesen todos, no sería trivial. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí, ¿Sí? En el caso concretamente de que ¿por qué ser regular no es una propiedad trivial? Es porque obviamente no todos los lenguajes tipo cero son regulares, pero hay algunos que sí lo son. ¿Sí? Entonces, si P, vamos a seguir con azul, si P no es trivial,
existe al menos un lenguaje L sub i tal que L sub i pertenece a P. Y además existe un lenguaje L sub j tal que L sub j no pertenece, perdón, a P no, a L de P, al conjunto de los lenguajes que aceptan que tienen la propiedad, que pertenece a L de P, y uno que no pertenece a L de P. ¿Sí? Bueno, ahora, como esos son existes, uno en realidad puede intentar probar esto que quiere hacer en función de una elección particular de lenguajes. Entonces, particularmente, tomamos como L sub i un lenguaje L, ¿sí? Que simplemente lo que decimos es que tiene la propiedad P porque lo estamos haciendo genérico. En nuestro caso particular, piénsenlo, sería un lenguaje regular, ¿sí? Tal que L tiene la propiedad P, y además vamos a suponer que existe M, una máquina de Turing, perdón, M ya se llama la que estamos intentando ver si pertenece a LP, así que vamos a ponerle ML, por ejemplo, tal que ML reconoce L. Es decir que el lenguaje aceptado por ML es precisamente L. Y tomamos, como esto es un existe, L sub J, el lenguaje que no tiene la propiedad, igual a el lenguaje vacío. Bueno, ustedes pueden decir, si no sé cuál es la propiedad, es más, incluso particularmente en el caso que estamos hablando nosotros, que sería el de los lenguajes regulares, particularmente el vacío no existe, pero en realidad yo les voy a probar un caso más general. Perdón, lo que quise decir es que el vacío sí es regular, es uno de los casos base de la definición de expresiones regulares, pero yo en realidad les voy a mostrar una proposición más fuerte, que en realidad después aparece más adelante en la teoría, se llama teorema de Rice, y la vamos a aplicar directamente al caso de los lenguajes regulares, y después yo les digo por qué no hay ningún problema en eh, elegir como lenguaje que no lo cumple el vacío, cómo se arregla fácilmente el argumento que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, olvídense por ahora de que estamos lidiando con lenguajes regulares, piénsenlo, una propiedad P cualquiera. Entonces vamos a suponer que el lenguaje L tiene la propiedad P y que el lenguaje vacío no tiene la propiedad P. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Entonces esto si quieren le podemos llamar nota 2. Entonces, como una nota 3, vamos a construir una máquina de Turing N, tal que si una cadena W pertenece al lenguaje L, ¿sí? Al lenguaje es decir, pertenece al lenguaje que estamos suponiendo que tiene la propiedad, si lo quieren pensar como que es regular está perfecto, entonces lo que vamos a pretender es que el lenguaje aceptado por toda la máquina N sea precisamente todo el lenguaje, en este caso regular. Y si W no pertenece a L, vamos a pretender que el lenguaje aceptado por esta máquina auxiliar N sea el lenguaje vacío. Es decir, esta nueva máquina, en un caso, dependiendo de si la palabra W pertenece o no a L, en un caso acepta el lenguaje que creemos que tiene la propiedad, y cuando la cadena no pertenece al lenguaje,
le asignamos el lenguaje que tomamos como ejemplo y que no tiene la propiedad. ¿Por qué estamos haciendo esta construcción? Porque básicamente como nosotros tenemos el ejemplo de ATM, ese ATM básicamente lo que pasaba es que si la cadena W pertenece al lenguaje, aceptaba, pero en realidad si la cadena W no pertenece al lenguaje, yo en realidad no sabía si la máquina de Turing se detenía o directamente rechazaba. Entonces, ¿cuál era el tema? Que en ese caso el lenguaje era indecidible, sí era reconocible, pero era indecidible. Entonces nosotros queremos esta situación con la máquina N para en realidad después construir una hipotética máquina nueva que sí decidiría ATM y llegar a una contradicción. Entonces, por eso me interesan esos dos casos. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Sí. ¿Eh? Ah, esperen que voy a ver si logro poner el chat por las dudas. Ahí. Bueno, ahora, ¿cómo construimos esta máquina N? Entonces, la máquina esta N, acá viene una cuestión que en un principio puede resultar un poco confusa, pero ahora vamos a ver por qué. Vamos a suponer que esta máquina N tiene una entrada X, ¿sí? Donde X es una cadena. Es una cadena cualquiera, ¿sí? Sería una cadena que está en el alfabeto de, de la máquina M, que es la que acepta LD. Pero en un principio no tiene nada que ver con W. Entonces uno lo que hace es, primero, ejecutar. ¿Se acuerdan que podíamos ejecutar una máquina de Turing adentro de otra? Porque siempre podíamos convocar a la que se llama la máquina de Turing universal, que era como una especie de compilador barra intérprete, perdón. Entonces, lo que hacemos es ejecutar M con entrada W. ¿Sí? Esto es lo que supuestamente no podemos decidir. Entonces, acá decimos, si W pertenece a M, que sería lo mismo de que decir que M acepta, si M acepta, ahora ejecutamos eh, la máquina MDL, que la máquina MDL es la que reconocía todo el lenguaje L entero, ¿sí? O sea, M simplemente le estoy preguntando si acepta o no una cadena. M acepta un montón de cadenas. Todas esas cadenas juntas forman un lenguaje que es el que yo estoy intentando ver si es regular. Todo ese lenguaje es el que es reconocido por la máquina MDL, ¿sí? Entonces, ejecutamos MDL con la entrada X, ¿sí? Y finalmente, si X pertenece a, o sea, si X es aceptada, o sea, si MDL acepta, vamos a decir más fácil, si MDL acepta, entonces, básicamente lo que vamos a decir es que X pertenece al lenguaje que reconoce ML. Y el lenguaje que reconocía ML era precisamente el lenguaje que yo quiero ver si es regular o no, ¿sí? Entonces, como en este caso, a esta instrucción de acá, solamente voy a llegar si pasan dos cosas. Si W pertenece eh, al lenguaje de M, si W pertenece al lenguaje de M, y si X pertenece al lenguaje de ML, ¿sí? Entonces, recién esto que puse en rojo serían las condiciones que se tienen que cumplir para llegar a este tercer paso. Entonces, si eso ocurre, vamos a decir que la máquina N acepta, ¿sí?
Como en el caso de M simplemente, y ML solamente tenía reconocedores, es decir, no tenía máquinas de Turing que sean decididoras, por eso solamente me estoy concentrando por ahora en el caso en el que acepta. Lo que sí quiero que noten es que esencialmente por este camino vamos a aceptar todas las X que pertenecen al lenguaje de MDL, pero que a su vez es lo mismo que L, ¿sí? O sea que por este camino de acá, esencialmente lo que estamos haciendo es aceptar el lenguaje L, que era precisamente lo que quería hacer, ¿sí? Yo quería que esta máquina de Turing N, cuando acepta, acepta el lenguaje L, que es el lenguaje que yo estoy suponiendo en este caso que es regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque las únicas que van a llegar a esta condición de acepta-acepta son las cadenas que pertenecen específicamente a ese lenguaje, ¿sí? Simplemente lo que le estoy agregando a la capa es que solamente le voy a permitir eso en el caso de que la primera cadena W sea aceptada por la máquina de Turing M, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, esto no es necesario, pero simplemente noten que si W no pertenece a M, y ojo que acuérdense que siempre que yo digo W no pertenece a M, no quiere decir que sea rechazo, sino que podía ser rechazo o M no se detiene, ¿sí? No se detiene. Entonces, bueno, esperen que eso me salió bastante desprolijo. No se detiene. Entonces, si W no pertenece a M, fíjense que nunca vamos a llegar a este paso de acá, ¿sí? El paso 3, o sea, esto sería como una nota o acotación. Si W no pertenece a M, 3 no se ejecuta. Y si 3 no se ejecuta, la máquina N no va a aceptar ninguna cadena X. Es decir, no existe X, no, vamos a ponerlo de la otra manera, no existe X tal que X pertenezca a LDN, lo cual quiere decir que en ese caso LDN sería vacía, ¿sí? Que era en realidad precisamente el comportamiento que queríamos de la máquina, ¿no? Que si W pertenece a L, me devuelva todo el supuesto lenguaje regular entero, y que si W no pertenece a L, me devuelva el lenguaje vacío. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora en realidad ya pasó la parte más fea, eh, ya no falta mucho. Entonces ahora sí, en realidad, recién ahora pasamos a la demostración de lo que queríamos hacer. Sí, que es efectivamente mostrar a través de una reducción que si yo tengo un decididor, una máquina de Turing que decide el lenguaje LDP, también tendría una máquina de Turing que decide el lenguaje ATM, lo cual sería una contradicción, ¿sí? Entonces, reducimos el lenguaje ATM a LDP. Es decir, en notación más técnica, ATM se reduce según M a LDP. Para eso suponemos que existe, eh, vamos a llamarlo una máquina R, que decide LDP. Entonces, esta máquina R supuesta funcionaría así. Tendría como entrada la descripción de una máquina de Turing, ¿sí? Y
Entonces lo que haría es, si el lenguaje generado por esa máquina de Turing pertenece a LDP, acepta, con lo cual estaría suponiendo, ¿no?, que existe una máquina de Turing que permite verificar si el lenguaje de otra máquina de Turing es regular, ¿sí? Digo regular para ponerlo en el contexto del problema, pero en realidad esto es mucho más amplio, podría ser absolutamente cualquier propiedad, ¿sí? Esto es lo que estamos suponiendo que existe, ¿sí? Si quieren, ya les digo, a efectos de este problema, lo pueden traducir simplemente como el hecho de decir LDM es regular o LDM no es regular. Luego, construimos, y esta sí les prometo que es la última que construimos en este ejercicio, construimos la máquina de Turing, vamos a llamarle A, si quieren, que toma como entrada la máquina M original, la que yo quiero ver si su lenguaje es regular o no, y una cadena para esa máquina, ¿sí? M es una máquina de Turing y W una cadena. Entonces lo que hacemos es, en esta máquina de Turing, en su algoritmo, primero construir esta n que habíamos hablado acá arriba. Acuérdense que para construir esta n, ¿dónde está? Esta que está acá, yo lo que necesitaba era tener una máquina de Turing M y una cadena W que quiero saber si pertenece o no al lenguaje de esa máquina. Entonces, esta máquina n es la que podía tener dos alternativas. O me devolvía un lenguaje que supuestamente tiene la propiedad que yo quiero, o me devuelve el lenguaje vacío, ¿sí? Entonces, construimos n con m y w, ¿sí? Y luego, como supuestamente tenemos esta máquina R, que es la que nos va a terminar dando el absurdo, que supuestamente detecta propiedades de la máquina, le aplicamos o ejecutamos o simulamos, ejecutamos. Acuérdense que construir n básicamente significaba construir la función delta de la tabla y después asignarle un código ¿se acuerdan? Con los ceros y unos, como vimos en un momento, que dos unos usábamos dos unos consecutivos para separar cosas de renglones de la función delta y tres unos consecutivos para separar la entrada. Entonces ejecutamos esta R con la descripción de n, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si R acepta, eso lo que quiere decir es que esta máquina n aceptó todo el lenguaje de la máquina m, y eso quiere decir que la máquina m tiene la propiedad que yo quería, piensen en este caso ser regular. Entonces, si R acepta, ¿pero qué ocurre? Esa máquina solamente iba a ser regular en el caso que primero W pertenezca a L, ¿sí? Entonces yo podría decir que si R acepta, el lenguaje de la máquina M es regular, y si el lenguaje de la máquina M es regular, la cadena W pertenecía al lenguaje generado por M. Entonces en ese caso, A acepta. Acepta. Y si R rechaza, quiere decir que el lenguaje es vacío, con lo cual es decir, nos queda un lenguaje que no tiene la propiedad y entonces la cadena no pertenece. Entonces, en ese caso, A rechaza. ¿Sí? Pero siempre acuérdense que este A acepta, vamos a ponerlo más prolijo, este A acepta lo que quiere decir es que W pertenece a LDM, y este lo que quiere decir es que W no pertenece a LDM. Pero entonces, ¿qué ocurre? Resulta que luego A decide el lenguaje ATM, ¿sí? Porque el lenguaje ATM lo que significaba era que si W pertenece a LDM me tenía que dar que aceptar, y si W no pertenece a LDM tenía que rechazar. Esto es absurdo,
pues ATM es indecidible, ya lo habíamos visto antes, por el método de diagonalización. Entonces, tampoco existe la supuesta máquina R, que era la que me permitía determinar si yo le alimentaba una máquina, si el lenguaje de esa máquina tenía una propiedad o no. Luego, LDP, que en nuestro caso sería decidir si el lenguaje es regular o no, no es decidible. ¿Sí? Es probablemente lo más complicadito y rebuscado que hemos visto hasta el momento, pero más allá de los detalles, me interesaría saber si la idea de lo que estamos planteando se entiende. ¿Sí? Después lo pueden ver nuevamente más en detalle porque va a quedar grabado. ¿Sí? A ver, díganme qué les parece, qué preguntas, qué dudas tienen. Hernán, una consulta. Sí, Ahora que ya lo vimos todo entero, ¿podríamos hacer un repaso así por arriba de lo que fuimos haciendo? de todo el teorema, Sí. dale, vamos. Sí, ahora que me doy cuenta escribí bastante grande y no logré hacerlo pegar en una pantalla, pero bueno, la idea sería así. Nosotros tenemos una máquina de Turing que queremos saber si tiene una propiedad o no. Concretamente en nuestro caso, la propiedad es si el lenguaje generado por esa máquina de Turing es regular, perdón, aceptado por esa máquina de Turing es regular, pero en realidad lo que yo les quería mostrar es que eso es en realidad un caso particular de un teorema más amplio que se llama teorema de Rice, que dice básicamente, no existe una manera de decidir si el lenguaje generado por una máquina de Turing tiene una propiedad o no, si esa propiedad no es trivial. Una propiedad es trivial cuando la cumplen todos los lenguajes tipo cero o cuando la propiedad es vacía. ¿Sí? Entonces, la propiedad concretamente de ser regular, de ser libre de contexto, no sé, o cualquier otra que a ustedes se les ocurra, que haya lenguajes que la cumplen y otros que no, todas esas no son decidibles. Sí son, la mayoría de esas son reconocibles, pero no decidibles, ¿sí? Que me pueda decir, ¿la tiene o no? O sea, yo, si es reconocible, puedo decir cuándo la tiene, pero en el caso de que la máquina de Turing no acepta, yo en realidad no sé si es, cuando rechaza, perdón, cuando no acepta, no sé si es que rechaza o si que en realidad la máquina de Turing entró en un ciclo. Entonces, esencialmente lo que yo quiero es, dada una propiedad y una máquina de Turing, saber si la máquina de Turing tiene esa propiedad. Entonces, en nuestro caso, la propiedad era ser regular el lenguaje. Entonces, lo que dijimos es, como la propiedad no es trivial, tiene que haber al menos un lenguaje que la cumple, por eso es un existe, y al menos un lenguaje que no la cumple, por eso es un existe. Entonces, como son existes, podemos tomar lenguajes modelo. Entonces, uno presupone que L es un lenguaje que tiene la propiedad P, no le podemos dar una identidad más concreta porque en realidad no sabemos cuál es P, y decimos que el lenguaje que no tiene la propiedad es el lenguaje vacío. Después les voy a contar ahora en un ratito porque eh, en el caso particular que el lenguaje sea regular, justo el vacío no sirve porque el vacío es un lenguaje regular, pero en realidad uno podría hacer la misma construcción con cualquier otro lenguaje. Pues, sí, bueno, ahora les cuento. Entonces, elegimos un lenguaje que tiene la propiedad y un lenguaje que no tiene la propiedad. Entonces, construimos una segunda máquina que va a utilizar a M. ¿De qué manera? Si W pertenece al lenguaje de M, o sea, acuérdense que este L es el L de M, es lo mismo. Si M acepta W, la nueva máquina acepta todo el lenguaje que acepta M. Que lo importante es que supuestamente tiene la propiedad deseada, ¿sí? O sea, este L sería un lenguaje regular. Y si W no pertenece a L de M, ya sea porque rechaza o porque entra en un ciclo infinito, la nueva máquina acepta solamente el lenguaje vacío, es decir, no acepta ninguna cadena. Acá simplemente, como para estar seguros de que no estamos suponiendo algo que no puede hacerse, dimos un algoritmo concreto de cómo podríamos construir esa máquina, diciendo, ejecutamos primero la máquina M que conocemos con la entrada W. Si la cadena pertenece, ahora pasamos a ejecutar la nueva máquina N con su propia entrada.
Si la nueva máquina la acepta, perdón, ejecutamos MDL con la entrada X, ¿sí? La que reconocía L. Si MDL la acepta, N también acepta. Entonces, como N va a aceptar todas las mismas cadenas que MDL, y este MDL era el que la máquina de Turing que supuestamente reconocía el lenguaje regular, entonces esencialmente N estaba reconociendo el mismo lenguaje que la máquina. Y la acotación que yo les hice es que si la cadena W no pertenece a M, el paso 3 directamente no se ejecuta, y el paso 3 es el único en el que aparece X, que era la entrada de la máquina M. Entonces, si el paso 3 nunca se ejecuta, N no acepta nada. Entonces, si N no acepta nada, lo que está aceptando es el lenguaje vacío. Observen también que el lenguaje vacío acá es el resultado final, ¿sí? Pero en realidad el lenguaje vacío, en un principio, no interviene en nada de la descripción que está en azul. O sea que en realidad yo acá podría haber puesto cualquier lenguaje que yo supongo que no tiene la propiedad, simplemente tendría que adaptar un poquito esto, la parte que dice no existe X, tal que X no pertenece a LDN, para justificarlo de otra manera, pero funcionaría cualquier lenguaje que yo supongo que no tiene la propiedad. Por eso no es tan importante lo de elegir el vacío, ¿no? Bueno, entonces, tenemos una máquina M que puede aceptar o no una cadena W. Si M acepta la cadena W, construimos otra máquina que tiene que aceptar todo el lenguaje de M, que es el que estamos suponiendo regular. Y si M no acepta W, hacemos que la nueva máquina N no acepte nada. O sea que acepte el lenguaje vacío particularmente, porque estamos suponiendo que el lenguaje vacío no tiene mi propiedad. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió la idea? Sí. Bueno. Y ahora, en realidad, lo que usamos son estas cosas que en realidad eran como cálculos auxiliares para construir lo que verdaderamente queremos. Nosotros lo que vamos a, como sabemos que este es indecidible, tiene que ser el más chiquito en la reducción. Entonces reducimos ATM a LDP, que este en nuestro caso sería los lenguajes que son regulares. Entonces, fíjense que acá pongo suponemos, porque en realidad precisamente lo que queremos hacer es llegar a una contradicción. Entonces, suponemos que existe una máquina de Turing R que, que puede decidir precisamente la propiedad LDP. Es decir, si el lenguaje de la máquina M es regular, la acepta; si el lenguaje no es regular, la rechaza. Estamos suponiendo que existe, ¿sí? Entonces, el problema es que si esta R existiese, yo también podría decidir este lenguaje de la siguiente manera. Con la máquina N que ya sé cómo construir, construyo la máquina N que ya sé cómo construir a partir de la M y la W, que son mis entradas de siempre. Y a esta máquina N que construí, le alimento este que es el que estoy suponiendo que existe. Entonces, el resultado de RDN siempre va a ser o un lenguaje que es regular, que sería por este caso, perdón, que sí, que sería por ese caso, pero que es cuando R sale por este camino, perdón, N sale por ese camino, y si no, entonces el resultado de RN siempre va a ser o acepta cuando el lenguaje aceptado por N sea regular, que a su vez el lenguaje aceptado por N va a ser regular cuando el de M sea regular, y en caso contrario rechaza. Pero ahora, ¿qué pasaba? R acepta cuando W pertenece a LDM y R rechaza cuando W no pertenece a LDM. Estas dos cositas, las que están en rojo, esencialmente lo que hacen es decidir ATM, porque me dice cuando la cadena pertenece al lenguaje y me dice también cuando no pertenece. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? Sí, sí. Entonces, ahí se obtiene una contradicción porque en realidad esta máquina no puede existir porque ATM es indecidible. Pero esta máquina que yo subrayé acá al costado en verde está bien construida. La única que estuvo supuesta es esta. Entonces, por lo tanto, la contradicción tiene que provenir de suponer que la que existe es esta que está acá. Y esa que está ahí es la que me permitía decidir si el lenguaje era regular o no, o si tenía cualquier propiedad o no. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Reconozco que Sí, sí. es muy buscado, ¿sí? Pero me pareció bastante interesante la idea.
porque esencialmente esto me dice que hay una máquina de Turing que lo que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, no hay una máquina de Turing que me permita decir si un lenguaje es libre de contexto o no. Eh, no existe una máquina, supongamos que yo tengo un lenguaje y me interesa saber si ese lenguaje es ambiguo, eso tampoco lo puedo decidir, ¿sí? No estoy diciendo que no se puede reconocer, lo que estoy diciendo es que no se puede decidir. O sea, voy a poder reconocer los casos que por ahí el lenguaje sea ambiguo, pero el tema es, me queda un vacío en el caso de que no lo reconozca. No sé si es porque no es ambiguo o porque en realidad no me dio el tiempo de ejecución en la máquina como para reconocer que era ambiguo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, gracias. Sí, profe, yo en la máquina N que hacemos, no me quedó claro, o sea, si rechaza porque tiene lenguaje vacío o puede loopear infinito. Eh, lo importante es que en realidad N está diseñada para que acepte dos lenguajes distintos. En realidad es más bien un reconocedor, pero la idea es Ah, que, ok. a diferencia de las otras máquinas que veníamos haciendo, cuando acepta, te acepta el lenguaje, que en este caso es regular. Y en el caso de que no acepte ninguna cadena, te dice concretamente no estoy aceptando ninguna, que sería el lenguaje vacío. Ok, ok. O sea, lo que queda medio en un limbo, llamémosle, es que está bien. Yo, lo que está en verde va a pasar cuando W no pertenece a M. Pero el tema es que yo no sé si W no pertenece a M porque M la rechazó o porque M entró en un loop infinito. Ese sería el problema. Claro, pero lo dejas así porque vos te importa reconocer nomás. Claro, es decir, básicamente, después por la suposición que yo hago acá de R, la conclusión que yo obtengo es que en ese caso el rechazo tendría que ser simplemente porque M lo rechaza y ahí es donde aparece la contradicción de decidir o no. Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, ¿otra duda? En el menor igual a M, ¿qué es ese sub M que está ahí en el menor igual? Es el símbolo de reducir. Es la fórmula, es decir, la notación matemática de reducir. Es esto que está acá. Ah, ok, ok. O sea, A menor igual M, B, significa que A se reduce a B a través de la máquina de Turing M. O sea, hay una máquina de Turing M que me permite eh, reducir, convertir A en B. En nuestro caso, esa máquina de Turing sería esta A supuesta acá. Esencialmente esta A lo que hace es reducir el problema de la decibilidad de ATM en función de la decibilidad en este caso, de tener la propiedad de ser regular o no. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, volviendo concretamente a lo que decía el ejercicio, en este caso, esto que acabamos de hacer sería un caso particular donde la propiedad P que estamos tomando, ¿sí? Este sería un caso particular donde la propiedad P que estamos tomando es que eh, L es regular, ¿sí? Y entre otras cosas, yo se lo quería mostrar, ahora que me acuerdo que me está volviendo la memoria, es porque si ustedes ven la resolución de este ejercicio en el libro de Zipser, en el libro de Zipser, un segundito. Eh, 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 eh,
O por ahí de otro libro, la vez. Lo que yo les quería mostrar es porque en realidad elige dos lenguajes muy particulares, como el ejemplo del existe, ese que yo les mencionaba antes. Ah, no, lo da como un ejemplo anterior a dar la definición exacta. Ya me acuerdo. La cuestión clave es eso que yo les decía, que como la propiedad es no trivial, ¿Usa él 0 a la sí, n, 1 a la n, profe? sí, por eso es lo que estaba buscando. Ah, 243 la 243, página. gracias. Pero del PDF, 243. porque Ah, ok. tiene el link. Igual ya estoy Claro. llegando. Andaba por Ok, acá. ok. No hay problema. Acá está. La cuestión es que en realidad hace un argumento, es decir, está mucho menos explicado, hace un argumento muy similar, pero quizás lo que puede resultar sorprendente es por qué toma, por qué toma particularmente este lenguaje 0 a la n, 1 a la n, y cuál, es decir, está tomando este porque se acuerdan que claramente este lenguaje no es regular, entonces está utilizando ese en el lugar de lo que yo utilicé como vacío. Lo que pasa es que nunca da el argumento este de que yo les, es decir, lo da pero implícitamente, de que está tomando uno que lo cumpla y uno que no lo cumpla. Y después, como en realidad por este camino la máquina acepta todo, lo que está tomando como ejemplo de lenguaje que sí es regular es sigma asterisco. Por acá lo menciona igual. Pero entonces, a mí lo que no me gustaba de esta prueba es que no estaba muy claro por qué elegía esos dos lenguajes y cuál era el argumento que estaba utilizando acá. Básicamente está utilizando 0 a la n, 1 a la n, como yo utilicé el vacío para no tener la propiedad, porque en este caso estamos hablando de lenguajes regulares. Y está utilizando sigma asterisco porque siempre sigma asterisco es el lenguaje regular más trivial posible para un alfabeto, como ejemplo de el lenguaje que sí tiene la propiedad, ¿sí? Como el que yo había llamado E. Entonces, bueno, si quieren ver una prueba alternativa, lo que pasa es que está mucho más comprimido y hay dos o tres cuestiones que las da como por sentado sin explicarlas detalladamente. Entonces me pareció más interesante hacerlo, aclarar esas cosas. Pero el motivo de por qué está ese 0 a la n, 1 a la n, es el vacío que yo utilicé, está tomando un ejemplo de un lenguaje que no es regular, y como ejemplo de lenguaje regular, que es el que yo acá utilicé en todo el ejercicio como L, está tomando sigma asterisco, ¿sí? En esa demostración que está ahí. Luego, si quieren, en todo caso, péguenle una leída si les interesa y discutimos alguna cuestión que no esté clara. Me pareció que hacerlo así, en forma genérica, además, esto que está acá en realidad, como si bien yo hacía referencia a la propiedad regular, en realidad está hecho en función de la propiedad P, sirve para probar que en realidad no solamente la propiedad de ser regular, sino que en realidad no se puede diseñar una máquina de Turing que reconozca ninguna propiedad que sea no trivial. Eso se llama teorema de Rice. Después aparece más adelante en la teoría y tiene incluso implicaciones muy interesantes, porque, por ejemplo, supongamos que uno quiere formar el conjunto formado por los software diseñados en un lenguaje de programación que no tienen un cierto error, por ejemplo. Supongamos que no tienen errores de tipo, vamos a decir. Entonces, en realidad, cuando uno tiene el conjunto de todos los programas que se pueden formar con un cierto lenguaje de programación, va a haber algunos que sí tienen errores de tipo y otros que no, con lo cual no es una propiedad trivial. Entonces resulta que este teorema de Rice básicamente lo que está diciendo es que no existe un algoritmo que me permita determinar si dado un determinado tipo de bug, por ejemplo, decidir si el programa lo tiene o no. ¿Sí? Ahora, hago la aclaración que eso es como una propiedad general. Existen algunos tipos de errores que sí se pueden detectar y otros que particularmente no. En realidad, particularmente, esa cuestión que aparece en algunas cuestiones de calidad de software tiene que ver principalmente con
las propiedades que sean de corte semántico. Las propiedades de corte semántico, uno puede estar hasta un cierto nivel relativamente seguro que diseñó un software que no la tiene, pero en realidad no se puede concretamente probar que un determinado software no tenga no un tipo de error semántico. Los errores sintácticos sí en realidad se pueden detectar porque en realidad se pueden hacer a través del parsing. Pero digamos, sobre todo si los errores son de corte semántico, básicamente este teorema de Rice, y esto que acabamos de hacer en el ejercicio 11, sí que es un caso particular del teorema de Rice, básicamente lo que establece es, por ejemplo, si yo diseño un software y la descripción de lo que tiene que hacer ese software. Entonces, en realidad no tengo una manera de demostrar concretamente, más allá de un cierto nivel de seguridad que pueda tener o no por hacer un montón de pruebas, pero no puedo probar fehacientemente que el software se ajuste a la especificación concreta que yo había dado, siempre y cuando tenga cosas que escapen a los sintácticos. ¿Sí? Si es puramente sintáctico, sí se puede hacer. ¿Se entiende la idea? Sí. Por ejemplo, en el caso concreto de los errores de tipo, por ejemplo, si el lenguaje es dinámicamente tipado, no se puede, por ejemplo, porque eso se hace a través de gramáticas de atributos, que es semántica. Si el lenguaje es estáticamente tipado, sí, porque el sistema de tipos ya está incluido en la propia gramática del lenguaje y se puede analizar sintácticamente. Ese sería un ejemplo, por decir algo. Y después aplica a cuestiones de calidad de software que son más, no de un corte tan matemático, sino más bien descriptivas. Bueno, uno en realidad puede hacer millones de pruebas y estar relativamente seguro que ciertos problemas no hay, pero no lo puede probar de manera formal o concreta. Bueno, ¿se entendió la idea? Sí. Avancemos un cachito. Bueno, en realidad, si bien yo elegí, siguiendo a lo que hace Sitzer, para tomar como chico modelo de los problemas indecidibles el lenguaje ATM, el que se suele utilizar en la mayoría de las cuestiones relacionadas con computabilidad es este que se llama el problema de halting o problema de la detención, que es básicamente, dada una máquina de Turing una entrada, tampoco es posible decidir si la máquina de Turing se detiene o no. Vamos a charlar más o menos cómo sería, porque este no es largo ni complicado como el otro. También vamos a hacer lo mismo. La demostración se basa en reducir el problema ATM a HAL, al problema HAL. Entonces, suponemos eh, una máquina de Turing R que decide HAL. O sea que básicamente esta máquina de Turing R lo que hace es acepta si M se detiene, y cuando dice se detiene puede ser un estado de aceptación o rechazo con entrada W y rechaza si M no se detiene con entrada W, ¿no? Entonces, acá la clave nuevamente es que suponemos que esto existe. El tema es que, bueno, de nuevo, si eso existiese, yo podría crear una máquina de Turing que decide, creamos una máquina, no sé, P, tal que tiene como entrada la descripción de M y la descripción de W, y entonces lo primero que hace es eh, ejecutar el supuesto decididor de halt R con la entrada M y W. Entonces, acá voy a tener dos alternativas. Si R acepta, quiere decir que M se detiene, o vamos primero por la más fácil.
si R no acepta, o mejor dicho, si R no acepta, no, si R rechaza, porque si no acepta podría ser que no se detiene. Si R rechaza, quiere decir que la máquina M no se detiene ante la entrada W. Y si la máquina M no se detiene ante la entrada W, la cadena W no pertenece al lenguaje de M. O sea que en ese caso, P rechaza también. Y si R acepta, ahora en realidad, si acepta es porque se detiene, pero lo que yo no sé es si N se detuvo en un estado de aceptación o un estado de rechazo. Entonces acá hay que plantear la alternativa. Si R acepta, ejecutamos, total, esto lo podemos hacer fácil porque sabemos que M se detiene, ejecutamos M con entrada W. Con entrada W. Entonces, si M acepta, P acepta, si M rechaza, P rechaza. Pero ¿cuál es el problema? Que como acá tengo un rechaza cuando M no acepta y tengo un rechaza en el caso que R rechaza, que sería cuando la máquina M no se detiene, básicamente este P me permitiría decidir este lenguaje ATM. Luego, P decide ATM, pero este es indecidible, porque es el que venimos usando como caballito de batalla. Luego, R no existe y halt no es decidible. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Lo que me ayudaría a saber si la otra máquina se detiene o no es que me permite distinguir. El problema que teníamos con M es que sabíamos cuándo acepta, pero cuando la cadena no pertenece al lenguaje no sabíamos si M se detenía en el estado de rechazo o si M quedaba en el loop infinito. Entonces, tener una máquina que me permite verificar si otra se detiene, me permite distinguir los dos casos de rechazo de M, y entonces ahí claramente podríamos decidir ATM, que es el que sabemos que no es decidible. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, avancemos un poquito. ¿Se acuerdan del lenguaje while? Un poquito. Era ese subconjunto de Pascal que básicamente me permitía hacer asignaciones y tenía un ciclo while. Me permitía asignar el 0. En un principio, originalmente, solamente me permitía asignar el 0 y el sucesor de una variable y hacer un while solamente en el caso de distinto. Pero en realidad después se acuerdan que en la guía 1 estuvimos probando que básicamente con esas 4 instrucciones básicas uno podía probar podía hacer cualquier otra construcción de un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver la versión de este mismo problema de halting, pero cómo sería en un lenguaje. Yo particularmente lo voy a hacer en while porque estuvimos jugando con ese, pero en realidad en Pascal sería casi idéntico y se podría traducir a cualquier otro lenguaje de programación de alto nivel. Bueno, primero una serie de detalles importantes. Básicamente, el problema de halting o el problema de o del lenguaje ATM que es indecidible, se producía cuando yo tenía que ejecutar una máquina de Turing con su propia descripción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que apareció un problema en la diagonal, si uno lo pensaba como diagonalización, donde yo no sabía si un particular casillero
era algo de aceptación o rechazo. Entonces, esencialmente, la idea es que para poder traducir ese problema acá, yo tengo que tener una manera de poder, de alguna manera, enumerar todos los programas que se pueden construir en el lenguaje while. Es decir, sea el conjunto de programas, sea el conjunto de programas P1, P2, P sub 3, por acá va a haber un P sub Q, etc. Esos serían todos los programas que se pueden construir con el lenguaje while. Entonces, a uno lo que le interesaría es poder codificar, vieron así como a la máquina de Turing en un momento les enseñé a asignarle un código de ceros y uno que la identificaba de manera única. Bueno, sería interesante ver si uno le puede asignar un código de este estilo a todos los programas que se pueden escribir en el lenguaje while para poder identificar. Entonces, lo que se les ocurrió, y que esto se puede hacer en realidad en cualquier lenguaje de programación, es lo siguiente. Yo tomo el índice, que en este caso sería el 1, que en este caso sería el 2, que en este caso sería el 3, que en este caso sería el Q, y lo que hago es, el Q lo paso a binario. ¿Sí? Entonces me va a quedar algo así, no sé, como 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. ¿Sí? Y luego, una vez que lo pasé a binario, lo divido en grupos de 8. ¿Sí? Ah, es decir, este podría ser, supónganse, el 27. ¿Sí? El 27 lo paso a binario y sería, el 27 es 16, no, vamos a hacer otro más fácil. Vamos a hacer al revés, vamos a poner el 1, 0, 0, 0, 1, así que esto sería 1, 2, 4, 8, 16, este sería el 17. Tomo el 17 y lo paso a binario. ¿Sí? Entonces luego, este código binario, que podría ser muy grande porque este Q podría ser 1.000.000, lo divido de a 8 bits. El tema es que de a 8 bits, cada uno de estos representa un carácter ASCII. ¿Sí? Cada uno de estos es un carácter ASCII o UTF-8, el que ustedes quieran. ¿Sí? Por inventar algo, este podría ser una Z, este podría ser una A minúscula. ¿Sí? Entonces, quiere decir que básicamente yo puedo pasar del índice a una serie de símbolos de ASCII o de UTF-8, el que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, obviamente van a existir algunos casos con los cuales, como estos, que el número total de ceros y unos o no llega a 8, o por ejemplo, si fueran 13 tampoco me sirve, porque yo tendría un grupo de 8 y otro grupo de 5. Entonces, si el número de bits o el largo del número en binario no es múltiplo de 8, no es múltiplo de 8, le asigno el programa vacío, o sea, un programa que no hace nada. O mejor dicho, sería la ausencia de programas. Entonces, por ejemplo, el 17 en realidad no correspondería a ningún programa que hace nada útil. ¿Sí? O sea que en un principio solamente me van a servir aquellos cuya conversión en binario esté dada por múltiplos de 8. El tema es que una vez que haga eso, suponiendo los que sí me quedan múltiplos de 8, los convierto a una serie de caracteres. Acá también va a estar metido el tabulador, los espacios en blanco, es decir, todos los símbolos que se utilizan en el lenguaje while corresponden a algún carácter ASCII o UTF-8.
Entonces resulta que algunos de esos programas van a corresponder a un programa válido y otros no. Entonces, los que corresponden a programas válidos, los que corresponden a programas válidos se identifican por su índice. Se identifican por su índice. Los inválidos, o sea, para saber si es válido o inválido, estamos suponiendo no que existe un compilador de while que me dice este programa es válido, este programa tiene errores, ¿no? Entonces, los inválidos se asigna también, se asigna el programa vacío, o el programa que no hace nada. ¿Hasta acá se entiende la idea? Sí, ¿Sí? Me refiero a programas válidos porque puede ser que alguno cuando convierto la chorrera de ceros y unos me queda, por ejemplo, read, paréntesis que abre Y sin el paréntesis de atrás. Ese no sería un programa válido, si bien pude convertir la mayoría de los caracteres. A eso me refiero con programa válido o inválido. Uno que correría o uno que no correría. Otra cosa interesante de esta conversión es que, dado el índice, también puedo recuperar cuál era el programa, ¿sí? Dado el índice, puedo recuperar el programa. Puedo recuperar el programa. ¿Por qué? Porque si yo tengo, o sea, si yo tengo el índice sería hacer esto. Y por otro lado, si tengo el programa, por ejemplo como este, hago lo contrario, convierto cada uno de los caracteres a código ASCII, o mejor dicho, a la combinación de ceros y unos que corresponde a ese carácter ASCII, es decir, este lo convierto en 0, 0, 0, lo que sea, obtengo todos los ceros y unos que representan el programa y eso, simplemente recordando que está en base 2, lo paso a su número de índice, ¿sí? Entonces, hay un ida y vuelta, del índice puedo pasar al programa y del programa puedo pasar al índice. Bueno, ¿eso se entendió? sí. ¿Sí? Bueno, eso lo necesitamos porque ahora vamos a hacer una cosita tipo diagonalización. Bueno, entonces la idea sería, supongo, existe eh, un programa llamado haltDN, es decir, una subrutina escrita en while, tal que devuelve 1 si el programa P sub n termina al comenzar con entrada n y 0 si no termina. O sea, estaría diciendo si termina en un ciclo infinito o no. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo voy a ejecutar el programa 7 a ver qué hace cuando le doy la entrada 7. El programa 28, qué hace cuando le doy la entrada 28. Es decir, ejecuto cada programa con su número de índice. Pero ¿qué ocurre? Como el número de índice es una codificación para el propio programa, es como si estuviera ejecutando el programa consigo mismo. Entonces lo que estaría diciendo es, si ejecuto un programa consigo mismo, ¿se detiene o no? ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, entonces ahora construimos un segundo, construimos el programa, construimos el programa que en general, básicamente en, en tono chistoso, se lo llama confusión en todos los libros que tienen que ver sobre este tipo de cosas. Entonces, el programa confusión de n, ¿qué hace?
el programa confusión de n va a devolver 0 si halt de n es lo contrario, si es 1. Y va a devolver 1 si halt de n es 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, es como que estás haciendo lo mismo que hicimos antes. Sí. Entonces, ahora, el tema es que este es el que estamos suponiendo que existe. Este tendríamos que poder hacerlo. Lo único que les voy a agregar con respecto a lo que vimos del while, vieron que yo les mostré que básicamente con las 4 instrucciones básicas del while uno podía construir esencialmente Pascal entero. Entonces, como puede construir Pascal entero, entre otras cosas, puede construir una función read que lea una entrada y una función write que saque una salida. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que voy a agregar que no hemos visto hasta ahora. Entonces, la idea sería la siguiente. Esperen que, como no tengo la gramática a mano, por acá me lo había anotado para... Es decir, como la gramática de Pascal quedó en el olvido allá en el pasado, la tenía por acá. Bueno, si no abro el otro apunte y listo. Pero... acá. Siempre lleva un begin y un end. Esta es la función que yo les dije que no habíamos visto la otra vez, pero que se puede construir con las cosas de Pascal. Entonces acá vamos a preguntar si halt de n es igual a 0. Acuérdense que en realidad en el while original el if no estaba, pero yo les mostré, o lo hicimos en un ejercicio cómo construirlo. Si halt es igual a 0, then le vamos a asignar y igual a 1. O sea, y va a ser la salida. Entonces fíjense que lo que estamos diciendo es que si este se detiene, a este programa confusión le estamos asignando la salida 1. ¿Sí? Y ahora vamos a decir else, y acá cuando era una sentencia compuesta era necesario poner el begin de nuevo. Entonces, fíjense que acá solamente va a entrar si halt no termina. ¿Sí? Entonces, quiere decir que i todavía no tiene ningún valor. Entonces, vamos a decir que i es igual a 1, y ahora lo que vamos a hacer es, mientras, nosotros teníamos un while do, si no recuerdo mal. While i sea distinto de 0, do, y acá simplemente lo que vamos a hacer es que i es igual a i más 1. Un contador, lo que iba delante del end llevaba un punto y coma, y después simplemente acá sacamos la salida right de y. ¿Sí? Entonces, bueno, este en realidad técnicamente, en realidad da 0 si halt da 1, pero puede entrar en un infinito. Este le vamos a poner simplemente indefinida en otro caso. Entonces, fíjense lo que pasa. Si cuando uno dice halt de n, lo que yo estoy haciendo es ejecutar el programa 53 con 53 como entrada. Entonces, si el programa 53 con la entrada 53 se detiene, entonces el programa confusión da como salida 1, lo contrario de lo que da halt. Y en el caso de que el programa 53 con entrada 53 no se detenga, como este i va a crecer indefinidamente, confusión no da ningún resultado. O sea, confusión da solamente el resultado 0 cuando el programa 1.000.000 con la entrada 1.000.000 termina. En cualquier otro caso, confusión no termina. ¿Sí?
Bueno, entonces, ahora, particularmente, Confusión es un programa. ¿Sí? Es más, este es el código de cómo construir el programa Confusión. O sea, eso es un código válido en While y particularmente en Pascal también. Entonces, tiene un índice que vamos a llamarle, no sé, P por decir algo. ¿Sí? Como es un programa, quiere decir que el programa Confusión es uno de los que está en esta lista de acá arriba. ¿Sí? Tiene que ser uno de estos, por lo tanto tiene que tener un índice asociado. Entonces el problema ahora ocurre cuando uno ejecuta confusión, llama a ejecutar confusión de P, es decir, consigo mismo. ¿Qué va a pasar? Esto me va a dar 0 si halt de P es igual a 1. Pero el problema es que halt de P va a ser igual a 1 si confusión de P se detiene. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? O sea, en realidad es el mismo chiste que hicimos con esas máquinas de Turing, que una creo que se llamaba E y F o D y E, cuando hicimos el problema, la primera vez que hicimos el problema de la indecibilidad, que lo hicimos por diagonalización. Bueno, es en realidad exactamente ese mismo problema. O sea, básicamente lo que termina pasando es que confusión se detiene cuando no se detiene y confusión no se detiene cuando sí se detiene. ¿Sí? Es decir, para que esto ocurra acá, eh, la salida de confusión tendría que ser 1 y acá me está dando 0, o sea, está contradiciendo lo que dije, o sea, lo que dije más arriba. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, cuál es el corolario de todo esto? Como el programa confusión está bien construido, el que no puede existir es el que yo nunca mostré el código, que si no simplemente supuse que existía, que era HAL. ¿Sí? Y entonces ahí llegamos, digamos, al mismo tipo de contradicción, pero a través de código. O sea, básicamente cuando uno quiere mostrar una indecidibilidad por código, lo que hace es suponer que hay un cierto procedimiento o subrutina que sí existe, pero sin mostrarlo, por supuesto, porque en realidad no existe. Y después sí, construir otro que respeta las leyes del lenguaje, que sería confusión, que se le llama confusión generalmente, pero que en algún momento usa el otro. Entonces, como confusión está bien construido, siempre y cuando halt exista. El problema es que si confusión conduce a una contradicción, el problema es que halt no existe. ¿Se entendió aproximadamente la idea? por mi parte sí. Bueno, acá les quería mostrar que, como última cosita de esto, que acá escondida también hay una diagonalización. Uno puede hacer una tabla donde acá enumera los programas P1, P2, P3, y por acá, entre otros, va a estar P sub P, que este va a ser el programa confusión. Y acá colocar los números de índice, el 1, el 2, el 3, el 4, el P. Entonces la idea sería, acá en la tabla coloco los resultados de halt de N.
Entonces, si el programa 1 se detiene con entrada 1, supongamos que halt me da 1. Con este no se detiene 0, 1. Esto lo estoy inventando, por supuesto, ¿sí? No se deduce de ningún lado. 1, 1, 1, 0, 0, 0, acá puede ser 0, 1, 1. Bueno, y particularmente, si bien acá yo puedo tener ciertas cosas, el problema se produce en esta posición de la diagonal. Que no sé qué pasa con el programa confusión cuando lo ejecuto con el propio índice del programa confusión. Entonces, ahí es donde se produce la contradicción de la misma manera que ocurría con las máquinas de Turing, ¿sí? Entonces, en realidad, en el fondo, con los dos problemas básicos, que son el de la indecidibilidad o el de halting, en uno de los dos está metido la diagonalización y uno puede hacer otro en función del primero. Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita de eso? ¿No? Bueno, avancemos un poquito, igual ahora ya nos falta mucho. Algunas cuestiones sobre los lenguajes tipo 0 y sus complementos. Hay un teoremita que dice que si un lenguaje es recursivo, el complemento de él también lo es. Bueno, acá acabo de detectar otro error de tipeo, también lo es. Bueno, esto no es muy difícil de probar, porque la idea es que si L es recursivo, existe M, una máquina de Turing, tal que si si W pertenece a M, a L, perdón, si W pertenece a L, una cadena, M se detiene en el estado de aceptación. M se detiene en aceptación, y si W no pertenece a L, M se detiene en el estado de rechazo. ¿Se acuerdan que para hacer más simple algunas cosas poníamos específicamente el estado de aceptación y el estado de rechazo? Esto lo puedo decir porque por hipótesis L es recursivo. Si no fuese recursivo, la parte que no puedo decir es esta de acá abajo, ¿no? Porque yo no sabría si terminó en un estado de rechazo o si quedó en un loop infinito. Bueno, entonces esencialmente uno puede construir una máquina de Turing para el complemento de L, simplemente convirtiendo el estado de aceptación en rechazo y el estado de rechazo en aceptación. Esa es una de las ventajas de tenerlo bien identificado. Entonces, luego, si en M' hago el estado de aceptación como rechazo y el de rechazo como aceptación, luego M' decide, que esto es lo importante, el complemento de L. ¿Sí? Algo muy similar a lo que pasaba con los autómatas. ¿Se entendió la idea? Es básicamente cambiar el estado de aceptación por el de rechazo y el de rechazo por aceptación. Si uno aceptaba L, el otro acepta L. Perdón, si uno decidía L, el otro decide L complemento. Pero es importante que bajo la hipótesis de que lo decide, por eso sí es recursivo. ¿Se entendió la idea? Sí. Bueno, y después hay otro resultado muy importante, que es que si tanto L como su complemento son ambos tipo 0, entonces L es tipo 0 pero recursivo. ¿Sí? Otra manera de decir esto es que
si L y L complemento son tipo 0, L no solo que es recurso, no solo que, y ya que está por lo tanto, L complemento también, no solo que son tipo 0, sino que son tipo 0 recursivo. O sea que pueden decidirse. La idea de esto es la siguiente, ¿no? Yo puedo construir, esperen que haga un lugarcito, igual esto no es muy largo afortunadamente. Yo puedo construir una máquina de Turing que tenga dentro la máquina M y la máquina M'. ¿Sí? Esta vamos a llamarle una máquina R. Entonces, M decide, o vamos a ponerlo de esta manera, el lenguaje de M es L y el lenguaje de M' es L complemento. Ambas deciden. ¿Sí? Porque perdón, ambas reconocen, porque por hipótesis son recursivamente numeradas. Ambas reconocen. Ahora, la idea sería, si yo tengo una cadena W, ¿sí? Que va a ser mi entrada. ¿Sí? W es la entrada a la máquina. Entonces, ¿qué ocurre? Si W pertenece a L, W va a venir por este camino, M la va a reconocer y por lo tanto la máquina R también la va a reconocer. ¿Sí? La máquina R acepta. ¿Sí? Entonces, si W pertenece a L, M reconoce eh, M reconoce W, y si W no pertenece a L, la que la va a reconocer es la máquina del complemento. ¿Sí? Entonces, M' acepta, no solamente reconoce, sino que acepta W. Entonces, si yo lo pienso desde el punto de vista de L, entonces en este caso necesito que R acepta, y en este caso necesita que R rechaza. Entonces, básicamente, en este caso tengo que R decide L. Si yo hubiese querido decidir L complemento, en realidad la rama de M' acepta y la rama de M rechaza. ¿Sí? Pero la clave es que hasta este momento estas dos eran reconocedores porque solamente me identificaban cuando pertenecía a L, pero no, y cuando pertenecía a L complemento respectivamente, pero no me decían qué pasaban cuando no pertenecía. Entonces, en este caso es como que estoy construyendo una máquina con dos cintas o dos caminos. Yo tengo una cadena, se la alimento a ambas cintas. Si W pertenecía a M, la cinta de arriba la va a reconocer y puedo decir que R acepta. No me importa qué pasa en realidad con la cinta de abajo si no se detiene o rechaza. Y si W pertenecía al complemento, en realidad lo va a aceptar la cinta de abajo y la de arriba no me interesa qué pasa. Pero si la acepta la rama de abajo, como yo estoy construyendo R desde el punto de vista de L, R tiene que rechazar. Entonces, de esa manera, si ambos son recursivamente enumerables, puedo decir concretamente si una cadena pertenece o no. ¿Se entendió la idea? Sí. Yo tengo una consulta. Dime.
para hacer el L complemento, entonces al final nada más invertimos el R acepta y el R rechaza, ¿no? Exacto, sí, sí. Ok, ok, ok. Gracias. Por eso, digamos, por ahí lo que no está muy claro es la máquina que está en verde, como tiene las dos metidas adentro, la DL y la DL complemento, ¿qué es lo que hace? Entonces yo me pongo un objetivo. Si mi objetivo es que detecte L, es como la escribí yo. Y si mi objetivo es que detecte L complemento, es al revés. Bueno, muy bien. Estos, simplemente lo que les... esto también, acá abajo hay algo escrito que ahora se los escribo, igual prometo que hoy a la noche sí subo la versión corregida. Sí, o sea, no puede existir el caso, por ejemplo, que un lenguaje sea recursivo y su complemento sea recursivamente enumerable, porque en ese caso ambos serían recursivamente enumerables y por el teorema anterior serían ambos recursivos. ¿Sí? Lo que sí puede pasar es que un lenguaje sea eh, recursivo o recursivamente enumerable y el otro no lo sea. Entonces, un ejemplo concreto particularmente es este LDE, este sería L de Noé, que me olvidé de escribirlo. Este que dice LDE sería el que nosotros habíamos llamado vacío de TDM, que sería un lenguaje que reconoce todas las máquinas de Turing cuyo lenguaje, perdón, es vacío. Y este sería el complemento de ese, que sería una máquina de Turing que reconoce todas las máquinas de Turing cuyo lenguaje no es vacío. Bueno, se puede probar que este de acá no es recursivo, que es lo que dice ahí, no es recursivo, pero sí recursivamente enumerable. O sea, es tipo 0. Lo puedo reconocer, o sea, yo puedo detectar cuando una máquina de Turing no es vacía, o sea, cuando el lenguaje que acepta una máquina de Turing no es vacío, pero lo que no puedo, o sea, si la máquina no lo reconoce, no puedo decir si es porque el lenguaje no es vacío o porque no se detecta. Este no es tipo 0 directamente, o sea, ni siquiera es recursivamente enumerado. En realidad les iba a mostrar, o sea, este nosotros habíamos visto en el TP que no era recursivo. Ahora yo les agrego que directamente no es tipo 0, tampoco es reconocible. Les iba a mostrar en realidad por qué es recursivo el complemento del lenguaje del conjunto vacío, pero es una demostración tipo como la del teorema de Rice, y una que se va a hacer largo y otro que eh, por ahí es mejor que miren la que hicimos del teorema de Rice originalmente, y cualquier cosa después les comento cómo es la idea de él. Sí, es simplemente como para mostrarles un ejemplo de un par de lenguajes donde el complemento, uno de los dos, que en este caso es el del vacío concretamente, que no es ni siquiera tipo C. Bueno, y esto es simplemente una descripción de lo que les estaba diciendo en palabras anteriormente. Y este es el famoso teorema de Rice que les había mencionado antes. ¿Sí? Que si bien no era la idea original, aproveché eso del lenguaje regular para directamente mostrarles cómo uno podría... En realidad esa prueba que yo hice es del teorema de Rice entero, pero uno la podría adaptar a cualquier propiedad P, no solamente a la de ser regular. ¿Sí? Entonces, esencialmente, para que quede claro nuevamente, el teorema de Rice lo único que dice es que si tengo una propiedad que es no trivial, y que generalmente las propiedades no triviales son las de corte semántico, entonces no es posible decidir si un lenguaje tiene o no la propiedad. Es posible reconocer cuando la tiene, lo que no es, el problema es cuando no la tiene, no es posible decir si es que no la tiene o que la máquina de Turing entró en un ciclo infinito. Es decir, hay algunos que sí son reconocibles algunas propiedades, como esa que les comentaba de los lenguajes, por ejemplo, eh, estáticamente tipados, ahí sí uno puede detectar si tienen esa propiedad o no. El problema es cuando no la tiene. Bueno, con esto el comentario que me faltaba hacerles es,
¿Por qué yo por qué yo dije que servía utilizar el lenguaje vacío, como el caso del existe, en esta demostración? ¿Y qué pasaba si en realidad el conjunto vacío sí tenía la propiedad P? Bueno, en ese caso uno podría en realidad hacer exactamente la misma demostración, pero en lugar de hacerla para P, hacerla para el complemento de la propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Si el conjunto vacío tenía la propiedad P, su complemento no la va a tener. Entonces ahí sí uno puede usar el conjunto vacío como como el contraejemplo que no tiene la propiedad. Entonces uno probaría que este lenguaje, y uno probaría que el lenguaje es indecidible. Pero luego, como está suponiendo que sí es reconocible, el otro no puede ser decidible, o sea, el de la P original, porque si P fuese decidible y el otro es recursivamente enumerable, ambos serían decidibles, ¿sí? Porque eso sería como una consecuencia de este teorema, ¿sí? Entonces, si yo logro demostrar que el complemento de la propiedad no es decidible, pero es recursivamente enumerable, el otro tampoco puede ser decidible, porque si no, si ambos, por más que uno fuese recursivo y el otro recursivamente enumerable, ambos serían recursivamente enumerables, y por lo tanto LDP como su complemento serían ambos recursivos, y recursivo implica que es decidible, ¿sí? Entonces, por eso es que en realidad uno puede usar, aunque no lo sepa, la propiedad del lenguaje vacío, porque si no hace la misma demostración para el complemento y también funciona. Bueno, hagamos una cosa. En realidad no queda mucho. Les cuento cómo es la teoría de esto de recursión. Al principio de la clase que viene les muestro el ejemplo que había traído para que no se haga tan largo, y ya comenzamos con la unidad 3. Bueno, entonces, ¿qué es esto de recursión? Recursión es concretamente lo que estudió, ¿se acuerdan que yo les mencioné a Post, Klein, Alonso Church, Turing, todos esos que estudiaron en esa época? Bueno, concretamente Klein, además de varias cosas de las que ustedes conocen de la cerradura y todo eso, postuló un teorema muy famoso que se llama teorema de la recursión, que ahora lo vamos a ver exactamente qué dice. Pero esencialmente, básicamente lo que dice es que si bien una máquina no puede leer directamente su descripción, puede diseñar un algoritmo que indirectamente le permite obtener su descripción. Entonces, básicamente es como si un software o si un programa pudiera utilizar el código fuente de ese mismo programa para hacer algo, que es concretamente lo que pasa cuando uno llama, ¿no? Funciones recursivamente. Lo que pasa es que ahí están implementadas a nivel lenguaje y no a nivel del software que uno está desarrollando. Pero esencialmente sería eso. Le abre una puertita a una máquina de Turing para que pueda tomar su descripción y utilizarla para hacer algo. Entonces, concretamente, lo que dice este teorema es que si uno tiene una máquina de Turing que puede ejecutar una función que recibe dos entradas que sean cadenas, es decir, recibe dos cadenas como entradas y da como resultado otra cadena, que sería la función t, ¿sí? O sea, la función t recibe una cadena W1, una cadena W2, y me da como resultado otra cadena W3. Entonces, lo que dice el teorema de la recursión es que uno puede, esto lo hace una máquina de Turing T, uno puede construir otra máquina de Turing R que ya tiene a la función T dentro de ella, es decir, que llama a la simulación de la máquina de Turing T, y toma como entrada el código que representa una máquina de Turing, más concretamente a ella misma, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice es que una máquina de Turing puede enviarle el código que la representa a ella a otra máquina de Turing, que es la que tiene adentro, esta máquina de Turing hacer alguna cuenta con ese código y devolver el resultado. Lo cual, básicamente, lo que quiere decir, puesto en palabras sencillas, es que yo puedo acceder al código de una máquina de Turing desde dentro de una propia máquina de Turing, ¿sí? Luego, en el ejemplo que les voy a mostrar la clase que viene, vamos a ver cómo se puede hacer eso, pero esencialmente el teorema de la recursión dice eso. ¿Sí? Que
una máquina de Turing puede pasarse a ella misma como argumento a otra máquina de Turing para hacer alguna operación. ¿Sí? En este caso sería la máquina de R que le pasa su propio código a la máquina T, y el código que representa la máquina de R sería uno de los dos argumentos de entrada a la función que ejecuta la máquina T. Entonces, bueno, en base a eso, la clase que viene, vamos a hacer, para cerrar la unidad, este ejercicio que tiene que ver con... Es una tercera manera de mostrar la indecidibilidad de ese lenguaje. Ya se las mostré por diagonalización, ya se las mostré a través del teorema de Haltin, tanto con máquinas de Turing como en el lenguaje while. Entonces, básicamente la recursión es un tercer método para mostrar indecidibilidad. Entonces lo vamos a ver a través de ese método. Lo único que voy a decir para cerrar la clase de hoy es que esencialmente una aplicación clásica de esto de la recursión son los virus de computadora. ¿En qué sentido? Es que básicamente un virus tiene un código que se replica no en la máquina que contagia. Entonces, esencialmente, ¿qué hace? Toma su código y lo copia en la máquina que quiere infectar. Entonces, eso esencialmente es un ejemplo de recursión. Bueno, una vez que veamos este último ejemplo, ya con eso terminaríamos esta unidad. Originalmente, en realidad, tenía pensado hacer por ahí algunas cosas más de while y menos de máquinas de Turing, pero bueno, ya les digo, como la materia es nueva y quería que tengan un apoyo de donde sacar ciertas cosas en caso que no me entiendan a mí, por eso lo hice más parecido a la manera clásica, pero luego voy a usar algunas cositas más del lenguaje while más adelante. Bueno, muy bien. Yo diría, igual el ejemplo este que queda no es muy largo, pero para no hacerlo apurado, diría que dejemos acá. Al comienzo de la clase que viene les muestro ese ejemplo que falta y ya comenzamos con la unidad 3, que es mucho más cortita y ahí casi no intervienen máquinas de Turing, es mucho más amenable. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? ¿Algo que quieran que repasemos o explicar de nuevo? Roland, eh, ¿podríamos ver de vuelta el tema de la contradicción en confusión en, en Ok, el ejercicio que... sí. Espera que lo busco y... Ahora que me doy cuenta no estoy compartiendo. Bueno, la idea sería la siguiente. Hay que recordar que el programa HAL básicamente devolvía 1 cuando yo ejecutaba un programa con su propio índice y el programa terminaba, o sea, terminaba exitosamente, haciendo lo que el programa tenía que hacer, que en un principio no sabemos qué es. Y halt devolvía 0 si no terminaba. Entonces, como nosotros adentro de confusión, adentro de confusión no, confusión lo construimos, y lo que en realidad después hacíamos era ejecutar confusión con su propio índice como argumento de entrada. Entonces, en un momento vamos a llamar a halt de P. ¿Sí? Entonces, cuando llamamos a halt de P, va a pasar dos cosas. Este me puede devolver 1 si confusión termina con entrada
o mejor dicho, ante la entrada P, o me podía devolver 0 si confusión no termina, es decir, que puede quedar ciclando indefinidamente ante la entrada P. Pero ¿cuál es el tema? Cuando estemos ejecutando confusión de P, en un momento, acá es cuando llamamos a halt de P. Entonces, ¿qué pasa? Halt de P va a ser 0 si confusión no termina. ¿Sí? Pero si confusión no termina, le tenemos que asignar la salida 1. ¿Sí? O sea, es lo que da como resultado. Lo que pasa es ahora que me estoy dando cuenta, yo acá puse un 0, pero en realidad esto es un 1. Perdón, no me había dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué confusión? O sea, cuando halt da 0, que no termina, la salida que va a mostrar confusión es 1. ¿Sí? O sea, este era al revés. Esto es cuando halt es 0. Pero en este caso, esto va a ocurrir, o sea, yo voy a llegar a este caso de acá, sería cuando confusión no terminó. Y si confusión no terminó, entonces en realidad tendría que haber salido por este lado de acá. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, ahora se entiende. Porque sí, no me había dado cuenta que había puesto el 0 y el 1 al revés. Pero básicamente la idea sería que cuando confusión no termina, tiene que salir por el brazo por el brazo ahí donde queda sumando siempre en el contador infinitamente y no termina nunca, básicamente. ¿Sí? Venía por eso la duda. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, muy bien. ¿Otra duda? ¿No? Bueno. No, bueno, si no hay ninguna duda, los dejo para que vayan a descansar antes de la otra clase. Bueno, yo les digo, de esta unidad nos faltarán 10 minutos. Hoy prometo que subo la versión corregida sin los errores de tipeo y esas cosas. Y bueno, hacemos 10 minutos al comienzo de la clase que viene, el ejercicio que falta de la guía 2. Miren sobre todo todas las cosas de la unidad que vimos, por si les surge alguna duda. Y la semana que viene vamos a hacer si eso del análisis de algoritmos, que bueno, ya no tiene mucho que ver con... Es decir, en el fondo sí hay una máquina de Turing metida, pero quiero decir, eh, lo hacemos suponiendo otro tipo de cosas, entonces en general no, no vamos a estar trabajando parecido a lo que hicimos estas clases. Bueno, niños. Si no tienen ninguna duda, detengo la grabación.